Buenos días, hermano, ¿cómo está? Excelente. ¿Y su merced cómo está? Bien, yo me levanté para la oración, pero no, hoy no hubo. No, hoy no hubo oración temprano. Pero ya estamos en el estudio, amén. Saludemos a Alejandro también en Venezuela y Edilia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, hermano. Dios El les Señor le bendiga. bendiga. Muy bien, 5 en punto de la madrugada del 11 de enero del 2024 y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ok, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Amén. Vamos a darle entrada a las personas. Muy buenas madrugadas a todos. Estamos estudiando. Un momento, a ver. Ya. Por aquí. Listo. Mi hermana Marle, mi hermana Luzdari, Marelvi, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta bella madrugada? Buenos días, mi hermanito, muy bien. Bendiciones. Buenos Bendiciones. días. Buah. Bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi hermana Luzdari. Amén. Aquí vamos a entrar, desde ayer entramos en un tema que toca a todos los seres humanos, como es el ataque de nervios, el ataque de pánico. Escuchamos testimonios y yo sé que muchos tendrían testimonios, pero una de las cosas que debemos observar son dos cosas importantes. Uno, que a no todos les da igual, y dos, que no todos tienen la misma solución. No podemos cometer el error de pensar que como el Señor conmigo hizo esto de esta manera, igualmente funciona como método para los demás. ¿Me hago comprender? No. Si ustedes analizan la Biblia, y aquí recordando rápidamente, yo no veo que el Señor haya tratado de la misma manera a una persona como a otra. Por ejemplo, vamos a ver a Elías. Y la manera en que Dios trata a Elías no es la misma manera en que trata a su sucesor, Eliseo. Hay una grandeza de Dios y una particularidad. Él es tan grande que Él puede tener misericordia del mundo entero y amarnos a todos. Pero también hay una singularidad y Él es un Dios personal. Aquí vamos a ver que vamos a tener un conflicto con la psicología, vamos a tener un conflicto con el pensamiento humano. Recordemos, mis amados hermanos, que una cosa es lo que Dios dice y otra la manera en que nosotros pensamos o lo hacemos. Oído, ayer mostramos que Adán fue el primero en tener un ataque de pánico, de nervios. Cuando comen del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, le fueron abiertos sus ojos y se escondieron. Supieron que Dios estaba cerca, tuvieron miedo. Y Él le dice, es que tuve miedo. Y tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo. Ahora, una de las cosas que vamos a darnos cuenta a través de todos estos versículos que vamos a leer es que la psicología dice
A, B, C, D y tiene una, digámoslo, enseñanza a través de esto, y los psicólogos quieren manejar los nervios, la ansiedad de una manera, la depresión, el suicidio de una manera, pero vamos a darnos cuenta que otra cosa dice la Biblia. Para la psicología, esto es una enfermedad. Para la Biblia, el ataque de nervios, la depresión, también es una enfermedad. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la definición, en el origen. Para la psicología, para los psicólogos, los psiquiatras, el origen se encuentra, y sobre todo los psiquiatras, se encuentra en la psiquis. El problema está en la psiquis. Entonces el psicólogo va a tratarte a ti de una manera y va a comenzar a hacer regresiones, va a comenzar a hacer terapias, va a empezar a hablar de tu pasado, te va a empezar a decir que tu papá, que tu mamá, como para la psicología el hombre es bueno y la sociedad lo corrompió, va a decir que la culpa la tiene esto, esto y esto. O sea, para la psicología el origen de todo este mal está en su mente. Los psiquiatras van un poquito más para allá y los psiquiatras van a decir que el problema que usted tiene de nervios, y llámele también depresión, o problemas que usted tiene de ansiedad, o el estrés que usted tiene, recuerden, ¿no? Recuerden esto, depresión es por cosas del pasado, estrés son por cosas del presente, y ansiedad es por cosas del futuro. Entonces los psicólogos van a decir que usted tiene una falta de X cosa dentro de su cuerpo y lo van a tratar con químicos. No, es que el hipotálamo no está segregando la adoranaladrina que debe dar, entonces toca darle un esteroide y lo inyecta. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí es la diferencia a la Biblia. Yo no soy portador de la verdad. Yo no digo tener la verdad. Para mí la verdad es la suma de la palabra de Dios. Y quiero mostrarles a ustedes, primero, que hubo personas que tuvieron miedo, que tuvieron ataques de pánico, que quisieron morirse. No voy a decir que suicidarse, porque suicidarse conlleva en atacar su cuerpo, ¿no? Pero sí voy a hablar de personas que quisieron morirse. Pero todas tuvieron el mismo punto de encuentro al final. ¿Cuál? En lugar de ir a los hombres, en lugar de ir a los psicólogos, a los médicos, estas personas se fortalecieron en Dios. Y esa es la diferencia entre la psicología, entre la filosofía humana y lo que la Biblia dice. Vamos a observar un momentico, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Les voy a invitar a que usted me acompañe a la primera carta a los Corintios. Capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 18. El problema para los psicólogos está en la psiquis. El problema para la Biblia es que esto sí es espiritual, pero no solo está en la psiquis, también está en la carne o está en el alma. Si están por ahí, ¿me escuchan? Repórtense, por favor. Sí, hermano. Cita. Primera de Corintios llega hasta 16. Primera de Corintios, ¿qué? Llega hasta 16. ¿De Gaza?
No, Usted dijo que el 18 y llega hasta el 16. Ah, no, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Ok? Bueno, Yo lo tengo. ya, Primera capítulo. ya te doy, Primera de Corintios 1. ya te doy la entrada, ya te doy la entrada. Aquí vamos a tener un conflicto grande. Y aquí es donde mi persona como siervo de Dios debo tomar mi mente y ponerla a pensar como dice la Biblia, no como yo creo, o no como la supuesta ciencia, porque la psicología no es ciencia, recuérdenlo. Dice, ¿a quién le cree usted? Presten atención. ¿Qué dice, por favor? 1 Corintios 1:18 en adelante. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, no se vaya a ir de ahí, que vamos a seguir al capítulo 2, por favor. Entonces, lo primero que vamos a analizar es que Dios llamó a gente nerviosa, a gente con ataques de pánico, para servirle. Porque a Dios no le agradó, por medio de la sabiduría humana y del conocimiento humano, tratar el mundo, sino por una locura que es la predicación. Y de lo vil, de lo menospreciado, de esa gente débil, de esa gente loca, de esa gente con ataques de pánico, Dios los tomó y se glorificó en ellos. Por ejemplo, me viene a la mente unos nervios que le dieron a Abraham. Y Abraham le dice a la esposa, mija, mire, fueron 2 veces. Una vez cuando llegaron ante los egipcios y otra vez cuando llegaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham le dice a su esposa, vamos a hacer algo, usted diga que es mi hermana. ¿Por qué? Y el texto dice, porque tú eres hermosa y me van a matar a mí por quedarse contigo. ¿Se da cuenta usted el temor y el miedo de Abraham que lo lleva a tomar una decisión que, oído, no es mentira? Sara es hermana, es hija del papá de Abraham, pero lo llevan a negarla como esposa. Y a ese hombre Dios le llama el padre de la fe. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver
no solo el caso de Elías que estamos estudiando, porque el texto base de nuestro estudio en las mañanas está en Primero de Reyes 19, y es el segundo video. Y vemos a un Elías que mata 450 profetas de Baal, pero lo pone a correr una mujer. Y esa mujer, Jezabel, le dice, mañana a esta hora te mato. Y Elías salió huyendo. ¿Se dan cuenta ustedes? Vamos a mirar que si usted, mi amado hermano o hermana, que tiene esos ataques de pánico, precisamente a esa gente llamó Dios. A usted lo está llamando Dios. Dios no llama a aquellos poderosos y fuertes que dicen, no, a mí nunca me da miedo. Yo nunca temo. Soy perfecto. No, no, no. A esa gente que tiene temores, temblores, a esa gente débil, Dios llamó. Sigamos en Primero de Corintios. Ahora vamos al capítulo 2. Y le voy a pedir el favor, si eres tan amable, que leas del versículo 7 en adelante. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 7 en adelante. ¿Qué dice, por favor? 1 Corintios 2, 7. No, Mas hablamos sabiduría. Un momento, qué pena contigo. Desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Dale. Ok. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Un momentico, por favor. Y ni mi palabra. Un momentico. Nótese que el apóstol Pablo, que es un erudito, el apóstol Pablo, que fariseo de fariseos, fue discípulo de los más grandes fariseos de su época, Gamaliel. Él dice, no llegué con ustedes con excelencia de palabras, o sea, no llegué con filosofía, no llegué con psicología, con ciencia. En ese tiempo la psicología existe, porque la psicología viene, el padre de la psicología realmente es Aristóteles, pero ya Platón y Sócrates tenían unos conceptos. Anaxágoras, si no estoy mal, un filósofo griego, fue el que cambió el término de alma por el término de mente. O sea, la psicología ya existía. Además, Pablo le dice a Timoteo, cuidado con esa falsa ciencia llamada, con eso que llaman ciencia. Y está hablando de la filosofía de la psicología. Ahora dice en el versículo 2 que nosotros predicamos es a un Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? El versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no que soy un erudito, sino que predico a Jesucristo y lo predico como vencido, débil. Predico a un Jesucristo incapaz, perdóneme la expresión. Predico un Jesucristo fracasado. Predico un Jesucristo que no sirvió, como dijo Carlos Marx y Friedrich Nietzsche. ¿Cómo va a ser ese el Salvador del mundo si lo mataron, se dejó vencer? Sí, ese es el Salvador del mundo. Porque humanamente lo vencieron, pero divinamente se levantó entre los muertos y venció. Y estuve, dice el versículo 3, con vosotros, debilidad, temor y temblor. Y el versículo 4 añade, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, esa es la diferencia nuestra. Que usted llega a la escuela y aquí usted no va a escuchar,
Hermano, nosotros le tenemos la solución a sus problemas. Y la solución es que usted tiene que hacer esto, y ya tenemos una especie de ciencia. No. ¿Cuál es la enseñanza nuestra? Usted llega acá y lo que le enseñamos nosotros es a rendirse delante del Señor Jesús, a solucionar las cosas doblando rodillas, no con excelencias de palabras, sino, hey, se te está derrumbando el matrimonio, hermano, me pidió el divorcio, me es infiel, mis hijos en las drogas, ¿qué hago? Entonces el psicólogo de una vez, mire, vamos a entrar a una terapia porque el problema es usted mental. El nuestro no es así. El nuestro, ¿recuerdan la frase de ayer? ¿Quién recuerda la frase de ayer? Lo primero que el Señor nos dijo, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el trabajo de un verdadero siervo de Dios es llevarlo a usted a los pies de Jesucristo. El trabajo de un verdadero siervo de Dios es presentarle a un Jesucristo crucificado, no a un Jesucristo reinando. ¿Sí ven la diferencia del verdadero evangelio al falso? En las iglesias de falso evangelio te presentan a un Jesucristo victorioso, glorioso, que dice que ya está reinando, cuando no ha llegado el milenio todavía del reino de Jesucristo. Te presentan a un Jesucristo tan grande y tan victorioso que te van a decir que tú eres un rey, que tú eres un poderoso, que vamos y que te levantes. En cambio Pablo dice, no, yo no me propuse a presentarle así Jesucristo, les propuse a presentar un Cristo crucificado, débil, temeroso, tembloroso. La predicación mía no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que le voy a demostrar que lo más poderoso que un ser humano puede hacer es arrodillarse a orar, a estudiar la palabra, a ayunar y la vigilia, el BOA. Ese es nuestro secreto, ese es el secreto. BOA, B-O-A-W, V, BOA, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Así solucionamos las cosas. Versículo 5 en adelante, si eres tan amable, hermana Gladys. Sí, Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Una de las cosas que debemos comenzar es a madurar espiritualmente. Cuando un cristiano está nervioso y que va para aquí y va para allá y tengo que llamar al pastor y tengo que hacer esto, es inmaduro. Cuando un cristiano está fuerte, estas palabras llegan no por sabiduría humana. Vamos a ver por qué llegan ahorita en adelante. Pero si usted es maduro, ¿qué es maduro? Que cuando llega el ataque de pánico, que cuando llega los nervios, usted ya sabe de dónde viene. Entonces usted va a decir algo que vamos a leer en el Salmo 77, que el salmista, después de varios días de depresión, de ansiedad, de varios días de ataque de pánico, el tipo llega y dice en el versículo 10, oiga, yo lo que tengo es una enfermedad. Esto no es cierto. Esto no es real. Ese ataque viene oído de dos lados, carnal y del enemigo. Ya les voy a explicar el porqué carnal y del enemigo. Y en el carnal nos vamos a dar cuenta del error de los psicólogos. Porque los psicólogos, repite, van a decir que es psiquis. Mientras que la Biblia va a decir que es la carne. Porque en la carne habita ¿qué? El pecado. Entonces yo ya sé que ese ataque de pánico no es cierto ni real.
es un ataque, puede ser del enemigo o es un ataque del pecado que vive dentro de mí, que me quiere hacer dudar, falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero es que usted tiene que ser maduro, entendido. Cuando venga el ataque de pánico, cuando vengan los nervios, usted dice, no. Segunda de Timoteo capítulo 1:7. Un cristiano maduro enseguida dice, no. Segunda de Timoteo capítulo 1:7. De una vez dice el cristiano que es maduro. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7? No se vayan a ir de segunda de Corintios. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el cristiano maduro enseguida le dice a la carne, calmadito, calmadito. Ay, pero espere, mire, bien, y va a pasar, y eso y lo otro. Y el cristiano maduro una vez le dice a la carne, quieto. No me venga aquí con cuentos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo escribe el hombre que lo tienen en la cárcel y que ya sabe que lo van a matar. ¿Me estoy dando a entender? Díganme, mis hermanos, ¿me estoy dando a entender o no? Sí, Señor. Cuando el ataque de pánico llega, entonces yo ya sé que necesito dominio propio. Amárrelo y píselo. Quietico ahí. Y crucifíquelo. Vaya, mándelo a la cruz. Porque puede ser un ataque que proviene del pecado que vive dentro de mí. O puede ser un ataque del enemigo. Porque ayer estábamos leyendo la armadura de Dios. Y que dice la armadura de Dios que te pongas el casco de la salvación y levantes el escudo de la fe, que puedes apagar los dardos de fuego del enemigo. El dardo es un adminículo que vuela y que trae fuego y pega a la mente, pega al corazón. ¿Me hago entender? Y si usted levanta el escudo, ese dardo se apaga. El problema es que usted el escudo lo tiene en el piso, no tiene el casco de la salvación. Por eso usted piensa que se va a suicidar y que se va a morir. Por eso yo le soy sincero. A mí pues ataques de nervios no me han dado. Porque gracias a Dios tuve una mamá y un papá que me enseñaron a confiar en el Señor. Pero sí me han dado ataques de duda. Y 2 veces hace años atrás tuve hasta ganas de morirme, como les voy a mostrar que Moisés, que Jonás, tuvieron ganas de morirse. Porque ya no le encuentran sabor a la vida. Y cuando entendimos que o es el enemigo o es mi carne, porque recuerde que el enemigo mayor que usted tiene es usted mismo, o es el mundo el que te está atacando, tú aprendes a tener dominio propio. No, eso es falso, eso es mentira. ¿Y le creo a quién? Al mensaje que me están enviando, o le creo a Dios. Sigue por favor, mi hermana Gladibet, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante, si eres tan amable. Mucha atención. Ok. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Un momento, por favor. Aquí enseguida se tiene que caer una mentira que nos han enseñado. Hay gente que dice, es que el diablo tentó a Jesús hasta con la misma palabra, le citó la palabra, lo subió a la cumbre y le dijo, lánzate.
y citó la palabra el mismo diablo, porque escrito está, y le citó el Salmo 91, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Entonces la gente dice que es que el diablo se sabe la Biblia. Estos versículos están diciendo que no. Y nótese que el versículo 6 dice: la sabiduría que vamos a hablar entre nosotros los maduros, ¿sí?, no es de este siglo ni de los príncipes que perecen, o sea, de los humanos que perecen. Y en el versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque si el diablo se conociera la Biblia, no habría crucificado a Jesucristo. Y le hemos dado una especie de sabiduría al diablo como si fuera una omnisciencia, como si él supiera toda la Biblia. No es cierto. Si el diablo conociese la Biblia, el diablo no hubiese crucificado al Señor, porque sabría que la Biblia enseña que precisamente tenía que morir. Ahora, vean cómo se sale de la depresión, del ataque de pánico. Presten atención, versículo 9 en adelante, por favor. ¿Qué dice? 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Leíste mal. Profundo de Dios. Gladys, lee bien. Te comiste una S. Sí, ya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Un momento. Aquí viene un error garrafal. Y es cuando el ser humano que tiene problemas mentales, psicológicos, familiares, económicos, va ante otro hombre para que se lo solucione, porque piensa que cree en una falsa llamada ciencia, y la psicología no es ciencia. No, recuerden que si hablamos de ciencia tenemos que hablar de René Descartes, y René Descartes es el hombre que le pone orden a la ciencia e inventa algo llamado el método científico. Y lo primero que hace René Descartes es coger la filosofía y la psicología y sacarla de las ramas de la ciencia. La filosofía y la psicología no son ciencia. ¿Por qué? Primero porque usted la filosofía y la psicología no puede estudiarla a profundidad, porque no se puede ver, no se puede, estamos hablando de la psiquis. 2, no se puede repetir una y otra vez el mismo experimento. Si usted quiere algo científico, es porque usted puede repetir una y otra vez el mismo experimento. ¿Y usted cómo le va a decir a una persona, bueno, demuéstreme el ataque de pánico, cómo fue? No, porque el ataque de pánico de hoy no es el mismo de mañana. Y tercero, no es ciencia porque no da siempre el mismo resultado. Entonces el ataque de pánico que tuvo el hermano A no es el mismo ataque de pánico que tuvo el hermano B. Y aquí dice que el único que conoce su espíritu es usted mismo. El único que sabe las cosas suyas es usted. Es el espíritu que vive dentro de usted. Y de la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu Santo. Y aquí ya introdujo en el texto al único que nos va a poder ayudar con nuestras locuras,
Dígame una cosa, no es una locura tener amante. Piénselo, no es una locura tener amante. La Biblia le llama insensato, o sea, no hay sensatez en usted. ¿Para qué un amante? Para que venga, te saque todo lo que tienes y dejas a tu esposa y a tu mujer por un amante. Y ya saben ustedes el dicho, las amantes no cuidan enfermos, no cuidan viejitos. La esposa sí. La que se levantó contigo, la que creó las cosas contigo, la que aguantó hambre contigo. Esa sí te va a tolerar, porque te ama. Pero David pelea mucho. Sí, pelea porque es cultura. ¿Ustedes sabían que pelear es cultura? La gente que arregla los problemas discutiendo y peleando es porque aprendió de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Psicología? No. Llévalo ante el Señor para que el Señor con su Espíritu Santo le dé amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, que es el fruto del Espíritu Santo. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, señor. Es que está muy de moda, ¿no? En los hogares, llamarle pelea a la corrección o, ¿cómo se dijera ahí? Bueno, en los hogares hay errores. Las personas cometemos errores, sea hombre o sea mujer. Pero si se le llama la atención o se le dice, mire que esto está quedando mal, estás haciendo esto así, no me parece. Eso ya le llaman una pelea. Y la pelea no lo arma el que lo está diciendo porque lo está viendo. Lo arma al que se le está diciendo. Esta persona es demasiado peleona, demasiado insoportable, demasiado. Y a resumir cuentas, el que forma la pelea es el que está cometiendo el error. Entonces, pues de eso está lleno los hogares. No es la pelea, sino es como la intolerancia a aceptar los errores que se están cometiendo. Hay una frase. No es lo que dices, es como lo dices. Agradezco al Señor Yo creo que no sea ni la forma como lo dice, porque se le puede decir de la manera más amable y más cariñosa, pero bueno, como le cae como la sal a la herida, no se hace. bueno, es que ella tiene una herida. Entonces hay que sanar la herida. Miren, doy gracias al Señor que tengo la madre que tengo. Los que conocen a mi mamá, ella es una lechuga fresquísima. Para ella los problemas no existen. Y el Señor la guía, la cuida, la protege, entonces Él verá. Y mamá no grita, no alza la voz, no pelea. Ella me enseñó un dicho, cuando me ofuscaba pero mamá me decía, lo que ha de verse no se discute, no voy a pelear con usted. Hágalo y que al final miramos. Y aprendí que mamá siempre tenía la razón, por su experiencia, por su edad. Entonces, ella me enseñó, pelear es cultura. Se levantaron en una cultura, por ejemplo, de la que yo vengo, que es mitad llanera y mitad santanderiana. Eso es una bomba. El llanero y santanderiano, el que tiene las dos cosas, es una bomba. El llanero patirrajado que habla así como sea y el santanderiano que también habla peleando. La sola manera de hablar nuestra, la sola manera de expresarnos es agresiva. Por eso yo hablo así, es cultura. Y me ha tocado aprender a ser más tranquilo. Y hay veces en que ustedes me dicen, David, bájale que te estás emocionando. Entonces me emociono, alzo la voz. Y no es que yo esté bravo, sino que así hablamos. Entonces hablamos como el apóstol Pedro. Y si usted se pone a analizar la diferencia entre Pedro y Juan, nótense la diferencia entre los dos. Pedro el colérico, Pedro el fuerte, Pedro el duro, que hasta le llamaba la atención a Jesucristo, a un Juan amoroso, cariñoso, sencillo. La predicación de los dos. Pedro utiliza palabras fuertes,
inmarcesibles, inmaculadas. Y Juan utiliza el lenguaje sencillo del amor, amaos los unos a los otros, que es lo que les enseño desde el principio. Es cultura. Y nosotros tenemos que cambiar esa cultura. Porque el único que te conoce a ti es tú y el Señor, nadie más, no un psicólogo. Y no te va a poder ayudar un psicólogo, y dice el texto aquí, porque esto no es de sabiduría humana. Y mire por qué no. Versículo 12, hermana Gladybeth, por favor. 1 Corintios 2:12, presten atención. Sí, Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven la diferencia entre los dos también... espíritus? ¿Ven la diferencia entre los dos espíritus? El espíritu del mundo con E minúscula y el espíritu de Dios con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Nosotros no recibimos la filosofía humana. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde un siervo de Dios guiado por el Espíritu, cuando habla contigo, tiene un don llamado discernimiento de espíritus, ¿sí? Y por ejemplo, le voy a mandar saludos a una persona que nos está viendo o nos va a ver, y si el Señor lo permite va a pertenecer a la escuela. Ayer tomé el bus de Barranquilla para acá, quedaban 2 últimos puestos, me senté y se sentó una persona al lado. Y enseguida el Espíritu Santo, ¡pra!, de una vez, empezó el Señor su terapia. Entonces ya cuando me iba a bajar, la persona se dio cuenta que tenía una herida en su corazón que debía sanar. Eso se llama discernimiento de espíritus. Y el Señor llevó la conversación a darse cuenta el por qué. Y que yo le decía, el diseño original de Dios no es la vida que llevas. Entonces me decía, me va a tocar cambiar de lugar, de ciudad, volver a la familia, volver. Sí, ese es el diseño. El diseño no es la soledad. Y el Espíritu Santo reveló cosas que solamente la persona tenía. Pero es que esas cosas no es por sabiduría humana. Es porque tienes el Espíritu de Dios, que Él sí conoce las cosas que hay en ti. No el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que usted sepa lo que Dios tiene para su vida, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es a través del discipulado que el siervo de Dios habla contigo a solas, ¿sí? Y te empieza a decir, mira, la palabra dice esto, esto y esto, y el camino que Dios tiene para ti es este y este. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Siga el camino que Dios tiene para usted. Versículo 13, ¿qué dice, por favor? Amén. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural... Qué pena que te interrumpa, pero ese es interesante. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Si usted tiene un ataque de pánico, si usted tiene un ataque de nervio, no lo acomode al cerebro, a la carne, no lo acomode al humano. Es un problema espiritual, no se soluciona con drogas, con pastillas, con inyecciones. Se soluciona con el Espíritu Santo. No, ese es el error de la psicología, que la psicología somatiza todo, lo lleva todo a qué. No, es que tiene un déficit en la glándula pituitaria y tiene un problema en la parte en el lóbulo frontal. Sí, tiene un problema en el lóbulo, sí. Y entonces, ¿cuál es
¿cuál es la solución? Y para la psicología y los psiquiatras la solución en el siglo pasado fue una lobotomía. ¿Saben qué es eso? Entonces, como el problema era el cerebro y el problema estaba en el lóbulo frontal, cogían un martillo, cogían un cincel y ¡pah!, le pegaban aquí y le hacían una terapia y había gente que quedaba mal de por vida y bueno, en fin. Es que hacerle una lobotomía. Y la persona afectaba a su mente, pues ya no brincaba, ya no corría, pero quedaba, perdóname la expresión, estúpida de por vida. Hay un documental que me gustaría invitarlos a todos ustedes. Voy a mostrárselo en YouTube. ¿Sí? Véanlo, por favor. Véanlo. Ese documental se llama Psiquiatría, la industria de la muerte. Creo que se llama. Sí, aquí está. La industria de la muerte doblado y subtitulado al español. Para que ustedes vean, ¿sí? Vean la verdad de la psiquiatría. Y el daño que le hace la psicología y la psiquiatría al mundo. Y ustedes saben que yo no tengo problemas con los psiquiatras ni con los psicólogos. El problema mío es con la psiquiatría y la psicología. El problema mío es con esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Y ustedes saben que a este grupo no puede llegar un psicólogo porque se pone bravo. Mi querido amigo psicólogo, psiquiatra, las cosas no se arreglan ni con terapias de regresión, mucho menos con hipnosis, ni con terapias de charlitas, ni con químicos. Las cosas se arreglan orando, leyendo la palabra, ayunando y vigilando. Así arreglamos nosotros los problemas. ¿Qué cosa, no? Ningún psicólogo me responde, ni psiquiatra me responde. ¿Qué terapia le hacemos a un endemoniado? ¿Cuál es la terapia a seguir? No tienen terapia. ¿Se dan cuenta? Véanse ese documental más tarde cuando puedan, por favor. Entonces, versículo 13, va la hermana Gladiver. No hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino espiritual, las del Espíritu Santo, y las cosas espirituales se acomodan a lo espiritual. Hermano David, se me está cayendo el matrimonio. El psicólogo enseguida, vamos a empezar una sesión. Usted lo ama, sí, usted, ¿cuál es el problema? No, es que esto y lo otro. Nosotros los cristianos no. Nosotros los cristianos necesitamos sesiones. Nosotros los cristianos no necesitamos asesorías de parejas. Si usted me dice a mí, hermano, se me está cayendo el matrimonio, sencillo, que ustedes dos no se arrodillan a hablar juntos. No leen la palabra juntos. Elías, ¿qué hizo? Restauró el altar que estaba caído. El altar de ustedes está caído. Punto. Se van a separar, es por eso. Porque ustedes no siguen al Señor juntos. El uno anda en una iglesia y el otro en otra iglesia. No ayunan. Lo único que se ponen de acuerdo es para hacer el amor. Eso sí, ¿no? Y hasta se termina dejando eso a un lado. No es con terapias. Nótese que hasta el día de hoy, las familias que están aquí nunca hemos hecho terapias familiares. No, eso no existe en la Biblia. Usted no ve a ninguna persona en la Biblia teniendo una terapia con una pareja. No, eso no existe. Enséñale a la gente a orar, a leer, a ayunar y a vigilar y se acabó el problema. No oras con tu pareja. Y si usted se pone a analizar, es porque la dama es mandona. A la dama le gusta gobernar a su marido y corregirlo a cada rato. Cuando la Biblia, en 1 Pedro capítulo 3, dice, mujeres, no corrijan a sus maridos. Guarde silencio, respételo, camine recto y verá que él se convierte. No es de terapias.
Perdónenme que les diga, esos retiros, miren, qué tristeza, esos retiros que se están haciendo ahora de parejas, terminan hablando, es hasta cómo hacer el amor. ¿Usted puede creer eso? Se han metido hasta la parte íntima de cómo usted debe hacerle el amor a su mujer. Mire, eso ya es carnal, eso ya perdió todo. El verdadero secreto de un hogar está que tienen un altar familiar. Punto. No es más. David, mis hijos, que las drogas, que... No oras, no lees la palabra, no le enseñaste a ellos a caminar con Dios. Hermano, sí, no, yo no conocí el evangelio, hermano, y me cayó en las drogas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Biblia, oración, ayuno y vigilia. Camine, comience. Y muchos de ustedes me llaman, hermano, mire, se me está acabando el hogar. ¿Qué les digo yo? Entren al discipulado, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Empieza. Y se han dado cuenta ustedes que el marido se convierte, los hijos vuelven, ¿verdad o no? Hermano, pero llevo años y nada, porque no te has metido de lleno en Biblia, oración, ayuno y vigilia. Mire la tristeza que me dio hace unos días. Sí. Que salí con alguien, con una pareja. Salimos. Y me decía, ateo. Y él no cree en Dios. Entonces, el Señor abrió el espacio para conocerlo. Y nos fuimos. Y entre charla y charla empezó a decirme que Dios no existía. Y todos sus argumentos, el Espíritu Santo los derribó así, ¡prum!, volando. Cuestión de 10 minutos ya sus argumentos no servían. Y el hombre apeló a un argumento, a una falacia ad hominem. Es que yo fui a la iglesia de ella. Y a mí no me gustó porque ese pastor pida plata, plata, plata y plata. Y enseguida el Espíritu Santo me dijo, el problema es ella, no es él. El problema es que ella asiste a una iglesia falsa, mentirosa, de esos hermanos que les encanta andar en sectas, que no enseñan la verdad. Entonces la familia no llega. ¿Cuál es la primera solución? Sálgase de esa mentira y empiece a andar en la luz de Cristo. No es con terapias. ¿Me hago entender? No es con terapias. ¿Quiere que el marido llegue? Sí. Busque una buena congregación. Porque la falsa congregación en la que tú asistes fue la que echó a tu marido de ahí. Y por eso él no cree en Dios. Por los mentirosos pastores. ¿Se dan cuenta? Volvamos al texto. Versículo 14, por favor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué dice Gladys? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, siervos de Dios que se están levantando, ojo los que se están formando. Cuando una persona venga con problemas, con necesidades, no le hagan terapias. No empiece con cosas del mundo. Llegan hasta el punto de hacer un cajón, se sienta y el otro empieza ahí arrodillado a confesarle todos los pecados. Esa es la terapia católica. Y el cura, escuchando todo ese poco de pecados, le dice, no, pues sus pecados son remitidos con 3 Ave María y 5 Padres Nuestros. ¿De verdad? No, así no es. Hermano, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Empecemos. Hermano David, necesito que me ayude porque Biblia, oración,
vigilia y ayuno. Empecemos por ahí. ¿Tiene un problema así? Venga, métase en la escuela, que necesitamos que todas las mañanas y todas las noches usted escuche palabras como la de hoy, que están taladrando la mente de varios y le están diciendo: lo que tú estás haciendo no, por ahí no es. Por ahí no es. Ese mal camino hay que salirse de ahí. Hermano, pero, ¿y entonces qué hago? Biblia, oración, ayuno y vigilia. No me pregunte a mí, que yo no le voy a decir. Camine, vamos a leer la palabra a ver qué le dice. El secreto de un verdadero siervo de Dios es que no te dice qué hacer, te lleva la palabra, y que sea la palabra la que te diga. El problema es que la palabra te dice y no te gusta la solución de la palabra. Oído, ayer la enseñanza fue fortalecerse en el Señor y en el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hoy la enseñanza es: estos problemas espirituales no se arreglan con cosas humanas, ni con filosofías o ciencia humana. Esto se arregla con Biblia, oración, ayuno y vigilia. Ese es el mensaje. Llévalo a Cristo. Preséntale al Salvador. No te conviertas tú en su Salvador. Por aquí hay una persona que no sé si hay el tiempo, me gustaría que nos contara. El otro día estábamos hablando de cómo un pastor le envió un mensaje a una persona que nos escucha, diciéndole que él tenía la cobertura y él tenía el poder de librarla de ese, pero ella tenía que quedarse bajo la cobertura de él. Claro, para pedirle los diezmos y las ofrendas y vivir de ella. Para eso es que quieren. Y así no es. ¿Me hago entender? Esas personas, evítelas. Mire que Pablo en el capítulo 6 de Timoteo, 2 de Timoteo, dice: a esas personas evítelas, aléjese de ellas. No, los cristianos de hoy prefieren seguir con ellos porque como solucionan los problemas dando plática. Pues claro, fácil. El problema es que tú te sientes que eso es como un placebo, ese efecto placebo de dar diezmo de ofrendas para sentirse bien tú, ¿verdad? Te sientes bien, pero al año, a los 2 años, 3 años no hay solución, sigues igual. ¿Por qué? Porque por ahí no es. ¿Cuál es la solución? Biblia, oración, ayuno y vigilia, el BOA. Esa es la solución. No es más. Venga a las 4 a orar, a las 7 a orar, 4 de la mañana, 7 de la mañana, y venga a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche a orar. O sea, de 4 a 5 está tu solución de la mañana, de 4 a 6, y de 7 a 9 de la noche está la solución. Y mire cómo Dios nos va hablando día tras día y nos va enseñando. En la mañana nos enseña una cosa y en la noche nos enseña otra cosa. A veces une las dos reuniones. Pero si tú sigues caminando bajo esa mundanalidad, bajo esas sectas, bajo esas iglesias que puedes pasar 20 años y tu vida va a seguir igual, pues es su decisión. ¿Me hago entender? Nadie le va a obligar. Pero aquí el texto nos está enseñando que no es con sabiduría humana ni con terapias de pareja. ¿Ya? No es con filosofías, no es con psicología ni con psiquiatría. No, por ahí no es. Esto se arregla: Biblia, oración, ayuno y vigilia, el BOA, no más. Y los invito a todos ustedes a que entren a eso, a que vengan todas las mañanas a orar y a estudiar, y todas las noches a orar y a estudiar. Y se dará cuenta que si usted hace esto un mes seguido sin parar, su vida cambia. Un mes no más.
Se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga. Chao. Hasta luego, que les vaya bien. Bye bye. Hasta luego, hermano.